Hubo una noche en la historia de la humanidad que no fue igual a ninguna otra. El cielo, testigo de los secretos más antiguos, presentó una señal que desafió todo entendimiento humano. Una luz diferente, persistente, desconocida, apareció entre las estrellas. No era una ilusión ni un fenómeno pasajero, era una llamada. Pero, ¿quién la escucharía? No todos levantan la vista cuando algo cambia en el firmamento. Algunos continúan con sus rutinas, otros simplemente no ven. Pero hubo unos pocos, de tierras lejanas con culturas distintas y lenguas extrañas, que percibieron algo más, algo que no podía explicarse con fórmulas ni con la lógica de los sabios. Ellos sabían leer el cielo, y sabían que aquella luz no hablaba del clima, hablaba de un rey. Porque estos hombres dejarían sus hogares, sus comodidades, su prestigio, para embarcarse en una travesía incierta, cruzando desiertos y enfrentando peligros desconocidos. ¿Qué clase de certeza los impulsaba a seguir una señal que ningún otro comprendía? Y si tú hubieras sido testigo de esa estrella, la habrías seguido. Hay momentos en la vida en los que Dios habla, no con palabras, sino con símbolos. A veces una puerta que se abre, una frase que resuena, una inquietud que arde sin explicación. Para aquellos que tienen el corazón dispuesto, estas señales son más que coincidencias, son guías, pero hay que tener coraje para seguirlas. Hay que estar dispuesto a soltar el control. ¿Te gustó este contenido? Entonces no te vayas sin suscribirte. Cada historia que compartimos aquí tiene un propósito: ayudarte a ver lo invisible, a escuchar lo que el alma anhela y a descubrir verdades que siguen transformando vidas. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas enseñanzas. Aquí no solo narramos hechos bíblicos, revelamos mensajes eternos que siguen hablando. Incluso hoy, únete a miles que ya decidieron caminar con propósito, porque la fe se alimenta día a día. Y esta comunidad camina contigo. Los protagonistas de esta historia no tenían todas las respuestas, no sabían a quién encontrarían, ni cómo sería recibido su viaje. No sabían cuánto tiempo tardarían, ni qué tan lejos los llevaría aquella luz. Pero lo que sí sabían era que no podían ignorarla. Esa estrella no solo brillaba en el cielo, encendía algo dentro de ellos. La Escritura no dice sus nombres, ni cuántos eran, ni qué edad tenían. ¿Eran 3, 5, más? ¿Eran reyes, astrónomos, sacerdotes, viajeros, o todo eso al mismo tiempo? Tal vez nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que lo dejaron todo para seguir lo que otros despreciaron, una señal divina. Mientras la mayoría dormía, ellos avanzaban. Mientras los líderes religiosos se aferraban a sus escrituras sin moverse, ellos caminaban por fe, sin pertenecer al pueblo que esperaba al Mesías. Eran extranjeros, gentiles, distantes en geografía y cultura, pero cercanos en espíritu. ¿No es asombroso cómo a veces quienes están más lejos terminan estando más cerca? Cómo los que tienen menos conocimiento religioso pueden tener más hambre de verdad. Esta historia no comienza con los que lo sabían todo. Comienza con los que no temieron buscar. ¿Eres tú uno de ellos? Hoy, tal vez no haya una estrella en el cielo que te guíe visiblemente. Pero, ¿y si hay algo brillando dentro de ti que no puedes ignorar? ¿Y si esa inquietud, esa búsqueda constante, esa necesidad de propósito, es, en realidad, una invitación divina? Quizá no se trata de llegar rápido, sino de caminar con intención. Quizá no se trata de tener todas las respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. Esta es la historia de hombres que escucharon al cielo y respondieron: ahora es tu turno. ¿Ignorarás la luz o te atreverás a seguirla? Durante siglos se ha hablado de ellos como si fueran simples figuras decorativas en una escena navideña. Pero la verdad es que eran mucho más que eso. No llevaban coronas relucientes ni túnicas de colores por casualidad. Eran hombres observadores, estudiosos del cielo, analistas del tiempo y buscadores de verdades profundas. Algunos los llaman magos, pero no en el sentido moderno de la palabra. No hacían trucos ni usaban varitas. El término original podría referirse a sabios del Oriente, quizás de Persia, Babilonia o Arabia. Eran hombres que dedicaban su vida a estudiar los astros, interpretar señales y entender el movimiento de los tiempos.
Eran pensadores, líderes espirituales, consejeros de reyes, hombres de influencia. ¿Te has preguntado por qué estos hombres, con tanto conocimiento y posición, se sintieron conmovidos por una estrella? ¿Qué los hizo salir de sus palacios o torres de estudio y lanzarse a una travesía de semanas, o quizá meses, por caminos duros, inciertos y peligrosos? La Biblia no menciona cuántos eran. La tradición dice que 3, quizás porque fueron 3 los regalos que ofrecieron. Pero nada en el texto sagrado confirma esa cantidad. Podrían haber sido más o menos. Lo importante no es el número, sino lo que representaban, la búsqueda genuina del significado. No eran parte del pueblo de Israel, no eran profetas ni discípulos, no conocían todas las escrituras, ni estaban inmersos en las promesas mesiánicas como los judíos, y sin embargo algo en el cielo les habló tan fuerte que no pudieron quedarse quietos. ¿Qué sabían? ¿Qué habían leído? ¿Qué esperaban encontrar? Existe la posibilidad de que conocieran antiguos escritos hebreos. No es imposible. Recordemos que, siglos antes, el profeta Daniel vivió en Babilonia y fue jefe de sabios. ¿Pudo haber influenciado generaciones posteriores con sus visiones y sus palabras sobre el futuro? ¿Se habría transmitido alguna profecía acerca de un rey venidero? Tal vez sí, tal vez no. Lo cierto es que estos hombres estaban atentos, sensibles a las señales del cielo y al llamado de lo divino. Eran hombres cultos, probablemente ricos, rodeados de conocimiento. Pero no dejaron que su sabiduría los hiciera orgullosos. Tuvieron la humildad suficiente para reconocer que algo mayor que ellos había ocurrido, que alguien más grande que cualquier rey de la tierra acababa de nacer. Y eso los llevó a moverse. No fueron guiados por rumores, no buscaron poder político, no viajaron por curiosidad o turismo espiritual. Su intención era clara: encontrar al niño y adorarlo. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es eso? Hombres que no compartían religión, idioma ni costumbres con el pueblo judío, y aún así emprendieron el viaje más importante de sus vidas para postrarse ante un bebé. En su tierra, seguramente eran tratados con respeto. Tal vez la gente les pedía consejo o los miraba con admiración, pero cuando llegaron a Judea, no buscaron reconocimiento ni títulos. No exigieron nada, solo querían ver al niño, solo deseaban adorarlo. Ellos no sabían lo que nosotros hoy sabemos, no conocían la cruz ni la resurrección, no sabían de milagros ni de parábolas, solo sabían que una luz les había dicho que algo eterno había comenzado, y eso fue suficiente. Su historia nos recuerda que no es necesario tener todas las respuestas para buscar a Dios. A veces, basta con tener el corazón abierto y la disposición de moverse cuando Él llama. Porque, en realidad, ¿quiénes eran ellos? Eran extranjeros, eran peregrinos, eran estudiosos, pero sobre todo eran buscadores, hombres que no se conformaban con mirar el cielo, querían entender lo que ese cielo estaba diciendo. Hoy en día, aún hay muchas personas como ellos, personas que, sin tener todo claro, sienten dentro de sí un llamado, una inquietud, una luz que no deja de brillar, y como los sabios de Oriente, deben decidir: ¿me quedo donde estoy o sigo ese llamado aunque no sepa a dónde me llevará? ¿Y tú? ¿Eres de los que esperan señales perfectas antes de moverse? ¿O serías capaz de hacer un viaje de fe solo con la certeza de que Dios te está guiando? Los sabios del Oriente no tenían una promesa escrita, ni un mapa detallado. Tenían una estrella, y eso fue suficiente. A veces la fe se trata justamente de eso: caminar con lo poco que sabes, confiando en que Dios te mostrará lo que necesitas cuando llegues. Ellos llegaron, y lo encontraron, pero eso es parte de la siguiente escena. No era un punto más en el cielo, tampoco una simple coincidencia entre planetas. Aquella luz tenía algo diferente. Su aparición no respondía a los patrones normales del firmamento. Era como si el cielo entero hubiese querido señalar algo con urgencia, una señal que no podía ser ignorada. Pero, ¿qué tenía de especial esa estrella? ¿Por qué solo algunos la vieron realmente? Porque muchos miran, pero pocos entienden. Esa es la diferencia entre observar y discernir. Los sabios del Oriente, expertos en los movimientos celestes, acostumbrados a analizar los ciclos del universo, notaron que aquella luz
No era parte de lo habitual. No estaba en su lugar, ni seguía la lógica de las constelaciones. No era parte del planisferio conocido. Era un mensaje, una proclamación desde las alturas. Algunos estudiosos actuales han intentado explicarla. Fue un cometa, una supernova, una conjunción planetaria. Las teorías abundan, pero ninguna puede capturar completamente lo que los magos experimentaron, porque, más que un evento astronómico, fue un acto sobrenatural. Aquella luz no solo apareció, sino que los guió, y no de manera genérica, sino con una dirección precisa. Primero desde sus tierras lejanas hasta Jerusalén, y más adelante, directamente al lugar donde estaba el niño. ¿Puede una estrella comportarse así? No una estrella común. Esto era otra cosa. La Escritura no detalla su naturaleza, pero sí deja claro su propósito: señalar el nacimiento de un rey, no un rey cualquiera, uno diferente, uno que había sido prometido mucho antes de que existieran los magos, uno que cambiaría la historia, no por armas ni por tronos, sino por amor. La profecía de Números 24:17 hablaba de una estrella que surgiría de Jacob. ¿Era esta la estrella? ¿Habían conocido ellos ese antiguo anuncio? ¿Habían conectado las señales en el cielo con lo que sus antepasados les enseñaron? Es posible. Aunque el texto bíblico no lo afirma, tampoco lo niega. Lo cierto es que cuando vieron esa luz, algo se movió dentro de ellos. No fue solo una observación científica, fue una convicción, una certeza profunda. El cielo estaba diciendo algo, y ellos estaban dispuestos a escucharlo. Hoy en día tal vez esa estrella ya no brille sobre nuestras cabezas, pero ¿y si sigue brillando en otras formas? ¿Y si hay momentos en nuestra vida donde algo nos llama la atención de manera especial? ¿Un suceso? ¿Una palabra? ¿Un encuentro? Cosas que parecen pequeñas, pero que dejan una marca. Señales que solo quienes están atentos logran entender. La estrella que guió a los magos tenía un objetivo claro: llevarlos al Salvador. No se trataba de luz por sí misma. No era para ser adorada ni estudiada como fenómeno. Era una herramienta para encontrar a quien realmente importaba. Y eso nos enseña algo muy importante. A veces nos enfocamos tanto en las señales que olvidamos su propósito. Las bendiciones, las coincidencias, las puertas abiertas, no están allí para ser admiradas, sino para guiarnos hacia algo mayor, un encuentro con Dios. La estrella, entonces, no era el destino, era el camino, una invitación, una dirección, una forma en que el cielo hablaba con la tierra. ¿Y qué sucedió cuando llegaron a Jerusalén? Por un momento, parece que la estrella desapareció. ¿Por qué? No lo sabemos con certeza. Quizá fue una prueba. Tal vez Dios permitió que ellos preguntaran, buscaran, dependieran de otros. Lo interesante es que cuando salieron de la ciudad, la luz volvió. Y no solo eso, se detuvo exactamente donde estaba el niño. Eso no es propio de ninguna estrella física. Es intervención divina, precisa, intencional, personal. La luz los encontró porque ellos también buscaban luz. ¿Y tú? ¿Estás atento a las señales? ¿O estás tan enfocado en tus propias ideas que podrías pasar por alto lo que Dios está tratando de mostrarte? La historia de la estrella nos recuerda que Dios sigue hablando. No siempre de forma ruidosa, a veces solo una chispa en medio de la oscuridad, un destello que cambia tu rumbo. Y si tienes el valor de seguirlo, te puede llevar justo al lugar donde Él quiere encontrarte. Los magos no tenían certezas absolutas, tenían una señal y fe, tenían una luz y el deseo de seguirla. Eso fue suficiente. En un mundo que cada vez duda más de lo invisible, la estrella nos recuerda que la fe también tiene dirección, que el cielo sigue guiando a los que se atreven a mirar con el corazón, y aunque muchos no la vean, para los que la siguen, la luz siempre los lleva al Rey. La ciudad parecía seguir con su rutina. Comerciantes abrían sus puestos, los guardias patrullaban, los sacerdotes leían las Escrituras y la población continuaba con sus tareas. Nadie imaginaba que en medio del bullicio, unos visitantes estaban a punto de hacer una pregunta que estremecería los cimientos del poder. Los sabios del Oriente habían recorrido una distancia considerable. Guiados por una señal celeste, llegaron a Jerusalén con una única intención:
encontrar al recién nacido rey de los judíos. Al entrar en la ciudad, no ocultaron su propósito. Su pregunta fue directa, sin rodeos ni ambigüedades. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Hemos visto su estrella y venimos a rendirle homenaje. Estas palabras, aunque dichas con sinceridad, no pasaron desapercibidas. Llegaron rápidamente a oídos del palacio. Herodes, el monarca nombrado por Roma, sintió cómo esas pocas frases alteraban su estabilidad. ¿Un nuevo rey? ¿Un niño? ¿Un posible rival? Herodes era conocido por su desconfianza. Había mandado ejecutar incluso a miembros de su familia por temor a conspiraciones. Vivía rodeado de lujo, pero también de temor. Su título de rey de los judíos le había sido otorgado por un imperio extranjero. No contaba con la aceptación plena del pueblo. Y ahora, extranjeros afirmaban que otro legítimo había nacido. La inquietud de Herodes no fue solo personal. El texto bíblico menciona que toda Jerusalén se turbó con él. ¿Por qué? Porque cualquier cambio en el trono podía traer conflictos, disturbios o represalias del imperio. La paz, aunque frágil, podía romperse en cualquier momento. Lo que para los magos era una búsqueda espiritual, para las autoridades era una amenaza política. Lo que ellos interpretaban como un acto de fe, otros lo veían como una posible insurrección. La reacción del gobernante no fue pública, no los enfrentó directamente. En lugar de eso, convocó en privado a los líderes religiosos, escribas y sacerdotes. Quería saber si había alguna profecía que hablara del nacimiento de un Mesías. Y ellos, conocedores de las Escrituras, no tardaron en citar el pasaje que mencionaba a Belén como el lugar donde nacería el guía del pueblo. Curiosamente, aunque tenían la información, ninguno de ellos mostró interés en verificarlo personalmente. Ni los líderes del templo ni los estudiosos de la ley se ofrecieron a acompañar a los visitantes. Era como si supieran la verdad, pero no les importara vivirla. Herodes, por su parte, ideó un plan. Llamó a los sabios en secreto. Fingió entusiasmo. Les pidió que cuando encontraran al niño, regresaran a decirle dónde estaba, bajo el pretexto de también ir a adorarlo. Sus palabras eran dulces, pero su intención era oscura. Los sabios, en su inocencia, no sospechaban. Ellos venían de lejos, con otra perspectiva. No conocían los juegos de poder ni las manipulaciones de aquel reino. Para ellos, todo era parte del proceso para llegar al destino señalado por el cielo. Pero en ese instante, dos caminos opuestos se cruzaron. La búsqueda genuina de lo divino, representada por los viajeros, y el deseo de controlar todo, encarnado por un hombre aferrado a su trono. Este contraste nos deja una enseñanza poderosa. Hay quienes buscan sinceramente la verdad, dispuestos a pagar el precio de la entrega, y hay quienes, por miedo a perder su dominio, cierran su corazón incluso ante la presencia de lo sagrado. Los sabios no eran políticos, no eran parte de ninguna revolución. Ellos solo querían encontrar al niño y ofrecerle regalos, pero sin saberlo, despertaron una tensión que pondría en marcha decisiones crueles y consecuencias trágicas. A veces, seguir una señal divina no solo transforma nuestra vida, también revela lo que otros desean esconder. La presencia de Jesús, aun siendo apenas un infante, ya dividía opiniones, generaba temor y desafiaba sistemas. Y así, tras la conversación con el rey, los sabios salieron de la ciudad. Jerusalén quedaba atrás, con su ruido, sus murallas, sus pasillos oscuros. Delante de ellos, el camino a Belén, y la promesa de un encuentro que lo cambiaría todo. Los sabios salieron de Jerusalén en silencio. No hubo aplausos, ni escoltas reales, ni bendiciones por parte de los líderes religiosos. Nadie decidió acompañarlos. No hubo multitudes interesadas en descubrir si era cierto lo que habían anunciado. Solo ellos, unos pocos viajeros, continuaron su camino impulsados por una certeza que no venía de este mundo. Y entonces sucedió algo maravilloso. Aquella luz que en algún momento pareció desvanecerse, volvió a brillar. La estrella que los había guiado desde sus tierras lejanas reapareció con intensidad. No era una ilusión, no era casualidad, era dirección divina. Al verla nuevamente, sus corazones se llenaron de un gozo indescriptible. No era una alegría cualquiera, era una emoción profunda, de esas que hacen temblar las manos y humedecer los ojos.
Dios no los había abandonado. Él seguía guiándolos. ¿Te ha pasado alguna vez? Creíste que estabas solo, que la señal había desaparecido, que tu búsqueda se había convertido en silencio, y de pronto algo ocurre, una palabra, una respuesta, una confirmación inesperada, y entiendes que Dios nunca se fue. Solo te estaba enseñando a confiar. Eso vivieron aquellos sabios. Habían entrado a Jerusalén buscando orientación entre los hombres, pero fue el cielo quien volvió a marcar el rumbo. Esta vez, la estrella no solo señalaba el camino, sino que los conducía directamente al lugar exacto donde estaba el niño. Ese detalle es clave. No los dejó cerca, no los dejó adivinando. La guía fue precisa, intencional, personal. La luz se detuvo justo encima del lugar correcto. ¿Qué clase de fenómeno hace eso? Ninguno conocido por la ciencia, porque no se trataba de un evento astronómico. Era una intervención celestial. Dios les mostró que estaban en el camino correcto. No necesitaban mapas, ni permisos oficiales, ni la aprobación de Jerusalén. Lo único que necesitaban era seguir la luz. Este momento es también una lección para nosotros. A veces, en nuestro caminar espiritual, pasamos por momentos donde todo parece detenerse. Ya no vemos con claridad. Las respuestas no llegan. Nos rodea la incertidumbre. Y comenzamos a preguntarnos si tomamos el rumbo correcto. Pero Dios, en su fidelidad, siempre tiene una forma de confirmar su voluntad. A veces es sutil, otras contundente, pero nunca nos deja sin dirección por completo. Solo espera que no dejemos de avanzar. Los sabios no se detuvieron en la desilusión de Jerusalén, no se rindieron ante la frialdad de los líderes religiosos, no se dejaron intimidar por la oscuridad de las intenciones de Herodes. Ellos siguieron caminando, y por eso la estrella volvió. Hay bendiciones que solo aparecen cuando seguimos caminando. Hay señales que solo se encienden cuando decidimos avanzar por fe. ¿Y tú? ¿Has sentido que la estrella se apagó? ¿Estás esperando volver a verla para seguir? Tal vez Dios está esperando que des el próximo paso para encenderla nuevamente. La historia de los sabios nos recuerda que la fe verdadera no se basa en emociones ni en garantías humanas. Se basa en la confianza de que aquel que nos llamó también nos llevará hasta el final. Cuando la estrella reapareció, no solo iluminó el camino físico, también confirmó que su obediencia no era en vano. Cada kilómetro recorrido, cada noche fría, cada duda soportada, estaba a punto de culminar en un encuentro eterno, porque la estrella no era el destino, era el puente. Dios no solo había encendido una luz en el cielo, había encendido una esperanza en sus corazones, y ahora, al ver que esa luz los guiaba con tanta precisión, sabían que estaban a punto de encontrar lo que ninguna riqueza o sabiduría podía comprar, al Salvador prometido. El aire en Jerusalén pesaba. Después de hablar con Herodes, los viajeros abandonaron la ciudad sin saber con exactitud qué sucedería a continuación. Las respuestas que habían recibido eran precisas, pero el ambiente extraño. Había tensión detrás de las palabras del rey. Su cordialidad no coincidía con sus ojos. Aún así, los sabios no se detuvieron. Salieron de aquella ciudad con la misma fe con la que habían llegado desde el oriente. Llevaban la ubicación, Belén, pero internamente algo no encajaba. ¿Dónde estaba la señal que había comenzado todo? Durante su trayecto hacia la pequeña aldea, sin aviso ni explicación, el cielo volvió a hablar. Aquella luz que los había sorprendido desde su tierra natal, la misma que los impulsó a partir, reapareció. La estrella resurgió con una claridad impresionante. No era imaginación, era real, viva, brillante y, sobre todo, oportuna. Los rostros se iluminaron. La incertidumbre fue reemplazada por una profunda emoción. No era simplemente alegría, era confirmación. Era como si el mismo Dios les susurrara al corazón: sigan adelante, están en el camino correcto. La Escritura lo dice con sencillez. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Pero detrás de esa frase sencilla se esconde un universo de significado. Habían atravesado desiertos, se habían expuesto a perigos, habían caminado semanas confiando en una señal, y ahora
Esa señal volvía a manifestarse en el momento más crucial. La estrella no estaba ahí solo para decorar el cielo. Tenía una función. Era una herramienta de dirección, una especie de faro divino que los llevaba, paso a paso, hasta el lugar exacto. No era una luz estática. Se movía, guiaba, acompañaba. Y esta vez se detuvo sobre un punto específico. Ese detalle es clave. No era una coincidencia. No era un fenómeno astronómico convencional. Ninguna estrella actúa de esa manera. Era sobrenatural. Un acto intencional del Creador para guiar a quienes realmente querían encontrar la verdad. En ese instante, los sabios comprendieron que no estaban solos, que aquel a quien buscaban también los buscaba a ellos. Esta parte de la historia es profundamente reveladora, porque ¿cuántas veces en la vida nos sentimos perdidos? ¿Cuántas veces nos preguntamos si tomamos la decisión correcta? Hay momentos en que las señales parecen desaparecer. Avanzamos, pero con dudas. Seguimos caminando, aunque el silencio de Dios nos haga vacilar. Pero cuando menos lo esperamos, Él vuelve a hablar. Tal vez no con una estrella literal, pero sí con algo que solo nosotros podemos reconocer. Una paz interna, una respuesta inesperada, una persona clave, una palabra precisa. Y entendemos que Dios nunca nos soltó. Él no se ausenta. Él enseña a confiar. El regreso de la estrella no solo reafirmó su ruta, también confirmó que su esfuerzo no había sido en vano, que cada paso, cada noche bajo el firmamento, cada oración silenciosa estaba siendo recompensada. Y hay algo más. La estrella no brilló sobre un palacio, no los llevó a una fortaleza de mármol ni a un templo lleno de oro. Se detuvo sobre una casa sencilla, un lugar humilde, pequeño, normal, pero dentro de ese espacio cotidiano estaba el Rey del universo. ¡Qué lección más poderosa! La gloria no siempre está donde la mayoría busca. La revelación no llega en los escenarios más grandiosos. A veces Dios se manifiesta en lo ordinario, en lo simple, en lo que el mundo desprecia. Los sabios no se sorprendieron por la simplicidad del lugar. No preguntaron por qué no había guardias ni trompetas. Ellos sabían que el destino no era un edificio, sino una persona. Y ese momento, cuando la estrella se detuvo, fue como si el cielo entero hiciera una pausa. El universo había cumplido su papel, guiarlos hasta allí. Ahora era su turno de entrar. ¿Te ha pasado algo así? ¿Seguiste una corazonada, una convicción, una señal, sin entenderlo todo? Y de pronto llegas a un punto donde todo cobra sentido. Ahí está Dios, diciéndote, este es el lugar. Los sabios se llenaron de regocijo, no porque el camino terminaba, sino porque sabían que estaban a punto de vivir el instante más importante de sus vidas. El regreso de la estrella fue mucho más que luz. Fue respuesta, fue compañía, fue consuelo. Y sobre todo, fue confirmación divina de que, cuando buscamos con sinceridad, Dios se encarga de guiarnos hasta el final. El momento había llegado. Después de un largo trayecto marcado por la expectativa, la señal del cielo se detuvo. Ya no había más dudas. Los sabios se encontraban justo frente al destino que tanto anhelaban. Sin necesidad de indicaciones humanas, entendieron que estaban ante algo sagrado. La estrella no señaló un palacio, ni una fortaleza protegida. Lo que encontraron fue una vivienda modesta, sin lujos, sin ruido, sin multitudes. No había soldados custodiando la entrada, ni sacerdotes oficiando ceremonias. Solo una madre joven, un padre ausente en esa escena y un niño pequeño. Aquellos hombres, acostumbrados al respeto de sus pueblos, sabios en astronomía y escritura, estudiosos de antiguas tradiciones, se detuvieron frente a una puerta sin guardias, y lo que hicieron en ese instante los marcó para siempre. Se inclinaron. No buscaron palabras sofisticadas, no pronunciaron discursos, se postraron. El gesto fue más que una reverencia, fue una entrega, una confesión silenciosa de que ese niño no era como los demás. Allí, en el suelo, ellos reconocieron lo que muchos no vieron, que estaban frente al prometido. No pidieron señales adicionales, no exigieron pruebas, no cuestionaron la sencillez del entorno. Su corazón supo lo que sus ojos apenas podían procesar. Aquel pequeño era el cumplimiento de algo eterno. Y entonces
Abrieron sus cofres. Cada uno traía un obsequio. No eran regalos al azar. No se trataba de cortesía cultural ni de simples ofrendas valiosas. Cada presente llevaba un mensaje. El primero colocó delante del niño una pequeña caja con oro, metal reservado para la realeza. Era una declaración silenciosa pero contundente. Tú eres rey, aunque el mundo no lo reconociera, aunque no llevara corona, aunque su trono no fuera visible, los sabios sabían que estaban ante majestad. El segundo presentó incienso, esa fragancia utilizada en ritos sagrados, en momentos de oración y adoración, representaba la divinidad. En ese regalo estaba implícito que ese niño no era solo humano, su esencia era celestial. El humo del incienso, que sube hacia lo alto, simbolizaba que su vida estaría conectada al Padre. El tercero ofreció mirra, un elemento costoso, pero asociado con el dolor y la muerte. Se usaba para embalsamar cuerpos. Era un símbolo inesperado en medio de una celebración de nacimiento. Pero ese regalo hablaba de futuro. Anticipaba que aquel niño, aunque lleno de vida, también estaba destinado a sufrir, a entregar su existencia. Los tres regalos, combinados, revelaban un mensaje profético. Ese niño era rey, era Dios, y sería sacrificio. Ninguno de los sabios podía imaginar cómo se desarrollaría la historia. No sabían de la cruz ni de la tumba vacía. No conocían los milagros ni las enseñanzas que vendrían. Pero algo en su interior les decía que ese momento era el inicio de algo que cambiaría la humanidad. La escena fue breve, pero transformadora. No hubo coros celestiales, ni relámpagos, ni maravillas visibles. Solo una atmósfera densa de reverencia. Una paz que envolvía todo, una sensación de plenitud que no necesitaba explicación. María, al verlos, no dijo mucho, pero su mirada lo decía todo. Guardaba en su corazón cada detalle. Aquellos hombres extranjeros, que no compartían su idioma ni sus costumbres, se inclinaban ante su hijo como si fuera el tesoro más grande del universo. Y lo era. Este momento nos recuerda que el verdadero reconocimiento de Cristo no requiere grandes producciones. Basta con un corazón rendido. La adoración no depende del entorno, sino de la actitud. Los sabios, después de adorar, no exigieron nada, no pidieron bendición, no esperaron respuesta. Sabían que simplemente haber estado allí era suficiente. Regresarían a sus tierras con algo que ningún libro ni cálculo astronómico les podía haber ofrecido, un encuentro directo con lo eterno, y eso, sin duda, cambiaría su manera de ver el mundo. A veces buscamos a Dios esperando manifestaciones espectaculares. Queremos fuego del cielo, palabras audibles, milagros inmediatos. Pero Él se revela en la sencillez, en el silencio, en un niño envuelto en mantas, viviendo en un lugar humilde. Los sabios entendieron que ese niño era el centro de todo, que su luz era mayor que la de cualquier estrella, y por eso se postraron, y por eso ofrecieron lo mejor que tenían, porque cuando el cielo toca la tierra, lo único que uno puede hacer es rendirse. La noche posterior al encuentro fue distinta. No era una noche más en su travesía. Después de haber adorado al niño, entregado sus presentes y contemplado aquella escena tan humilde como poderosa, los sabios se retiraron para descansar. Pero lo que ocurrió mientras dormían cambiaría sus planes por completo. Durante la madrugada cada uno de ellos recibió una advertencia. No fue un presentimiento ni una sospecha vaga. Fue una revelación clara, precisa, inesperada. En ese sueño les fue revelado que no debían regresar por la misma ruta. No podían volver a Jerusalén. No debían informar a Herodes del lugar donde se hallaba el niño. La instrucción no vino acompañada de explicaciones largas. No hubo promesas. Solo una directriz sencilla: tomen otro camino. Una orden que en apariencia parecía solo una cuestión de seguridad, pero en realidad era mucho más que eso. Fue una señal de protección, una acción directa del cielo para frustrar las intenciones ocultas del rey. Aquel monarca, que había fingido interés espiritual, buscaba destruir. Su sonrisa era una máscara. Su propuesta de adoración era una trampa disfrazada. Dios, que ve más allá de lo visible, intervino en silencio.
Y los sabios, que hasta entonces habían seguido la luz de una estrella, ahora obedecían la voz de un sueño. Podrían haberse cuestionado, podrían haber decidido regresar por la vía conocida. Era la opción más lógica, más segura, pero no lo hicieron. Sin titubear cambiaron su rumbo. Y aquí es donde ocurre algo simbólicamente profundo. Ellos no solo modificaron su trayecto físico, también experimentaron una transformación interior. No eran los mismos hombres que habían salido de sus tierras meses antes. Algo había cambiado dentro de ellos. El encuentro con el niño había reordenado sus prioridades. Volver por otro camino era más que evitar un peligro. Era una manera de expresar que, después de haber estado ante el Mesías, ya no se podía continuar igual. ¿No nos sucede lo mismo? Hay momentos en la vida que nos sacuden. Un encuentro con lo sagrado, una experiencia profunda con lo divino, y comprendemos que no podemos seguir viviendo como antes. Dios nos llama a tomar un nuevo sendero. En este caso, el nuevo camino no estaba trazado con mapas, no tenían guías, solo tenían una indicación celestial y la convicción en sus corazones. Ese otro trayecto quizás era más largo o menos cómodo, tal vez les implicaba mayor esfuerzo o más incertidumbre, pero era el camino correcto, y eso bastaba. Muchas veces deseamos que Dios nos hable, pero no siempre estamos dispuestos a cambiar la dirección cuando Él lo hace. Queremos señales, siempre y cuando no interrumpan nuestros planes. Los sabios, en cambio, no pusieron condiciones. Confiaron, actuaron, obedecieron. Es interesante que la historia no nos cuenta cómo fue ese regreso. No sabemos cuántos días duró, ni por dónde pasaron, ni cómo fue la recepción en sus países, porque lo importante no era el trayecto, sino lo que simbolizaba. Habían llegado buscando un rey, y lo habían encontrado en un lugar inesperado. Habían partido con sabiduría humana, y regresaban con sabiduría celestial. Cada paso de ese nuevo camino era una afirmación silenciosa de que la fe no siempre toma el camino más corto. A veces, el sendero alternativo es precisamente el que asegura la bendición, y aunque Herodes esperaba su retorno con ansias, nunca recibió noticias. Su plan quedó interrumpido, su estrategia derrotada. Porque cuando Dios actúa, ni el más poderoso de los hombres puede frustrar su propósito. Los sabios desaparecen del relato bíblico después de este episodio. No volvemos a saber de ellos, pero su historia nos deja una huella permanente, no por sus nombres que nunca fueron revelados, ni por su estatus que no fue descrito con detalles, sino por su disposición a seguir la voz de Dios hasta el final. Ellos representan a todos aquellos que, al ser tocados por lo divino, deciden no regresar por el mismo camino. Personas que comprenden que después de estar frente a lo eterno, todo debe ser distinto. Tú también puedes tomar otro camino, no físico, sino espiritual. Tal vez Dios te está diciendo que ya no es tiempo de regresar a los mismos hábitos, a las mismas decisiones, al mismo ritmo de vida. Quizás te está invitando a moverte en una nueva dirección. ¿Estás dispuesto a obedecer aunque no entiendas todos los detalles? ¿Confiarías en la guía de lo alto, incluso si te aleja del camino conocido? Los sabios lo hicieron, y su historia sigue inspirando a generaciones enteras, porque no solo encontraron al rey, también permitieron que ese encuentro los transformara para siempre. Pasaron siglos, pero la luz de esa estrella sigue hablando, no al cielo, sino al corazón. ¿Y si esa historia no fue solo sobre un viaje antiguo, sino una invitación actual? ¿Y si Dios todavía usa medios inesperados para llamar la atención de quienes realmente quieren encontrarlo? Hoy no tienes que recorrer desiertos ni consultar mapas, pero aún hay señales. ¿Estás prestando atención? ¿O te has acostumbrado tanto a la rutina que ya no ves cuando lo eterno toca lo cotidiano? Los sabios no fueron recordados por su ciencia, sino por su disposición a moverse. ¿Tú también estás dispuesto a tomar otro rumbo cuando Dios te lo indique? ¿Estás preparado para dejar atrás lo cómodo por lo verdadero? Quizá hoy sea ese momento, el de abrir los ojos, levantar la mirada y seguir esa voz que insiste en lo profundo de ti. Si esta historia encendió algo en tu interior, no la ignores. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas que inspiran, desafían
y transforman, porque la búsqueda no termina, y la luz aún guía a los que desean encontrar.